Oscar, y aunque Manstein, al igual que Model, al principio él consideraba que habían otras alternativas preferibles, pero cuando ya se toma la decisión de Citadel, Manstein sí se compromete del todo, ¿no? Manstein sí, a ver, en parte la operación Citadel es propuesta por Manstein desde un inicio. O sea, para él lo que hace el segundo cuerpo de Panzer SS al atacar Kharkov es un error. Él lo que prefería era seguir hacia el norte y embolsar todas esas tropas antes de detenerse y reconquistar Kharkov. Para él era más importante. Como el segundo cuerpo de Panzer SS y Hauser no le hacen caso, él tiene que básicamente planificar para apenas termine el deshielo un ataque concéntrico que aniquile el saliente que se ha generado en Kursk. Pero Manstein quería eliminar ese saliente mucho antes, ¿no? Mucho antes. Para él, si era posible antes del deshielo, y si no era posible, ya, apenas este concluyera. Apenas este concluyera significa fines de abril, principios de mayo, a más tardar. Apenas el terreno esté ligeramente más eh, firme para soportar el peso de los tanques. Manstein, aún con unidades no completas, considera que este ataque es importante por la geometría del frente. Si tú aniquilas el saliente de Kursk, Kursk como un punto logístico central que es ancla para futuros desarrollos o avances soviéticos, ¿ya? Si tú lo eliminas eso, constituye un frente estrecho, ¿ya? Bastante en su geometría, bastante recto, que te permite ahorrar una enorme cantidad de tropas, aproximadamente 15 divisiones, lo cual te permitiría generar una reserva, tanto blindada como de infantería, lo suficientemente amplia como para dar una batalla elástica durante todo el invierno y el siguiente verano. Esa es un poco la idea que tiene Manstein. Aparte, Manstein durante el invierno del 43 logró algo que se había demorado bastante tiempo en hacerse. En el 41, todos los puentes que abastecen al grupo de Ejército Sur que cruzan el Dnieper, excepto uno, están rotos, están partidos, fueron destruidos por los soviéticos al retirarse. Para enero del 43 ha recompuesto uno de ellos y en otros dos hay sistemas de transbordadores y de puentes de pontones que agilizan bastante el tránsito logístico hacia la zona que es Belgorod. Él puede acumular grandes cantidades de material en la zona de Belgorod, pero le es difícil destinar grandes cantidades de material, por ejemplo, a otras zonas, como las que son el río Donetsk, ya al sur, el río Mius. Le es muy complicado destinar grandes cantidades de material a esas zonas, producto de que todos los movimientos invernales y los bombardeos soviéticos dejaron la línea de suministro de la zona del Mius y del Donetsk inferior bastante dañadas. Por lo cual, él quiere enfocar una batalla en la zona de Kursk. Y se le va a detener frecuentemente. Ya lo sabemos, Guderian, Model y otros generales detienen a Hitler y Hitler para mejorar sus posibilidades de éxito también va deteniendo este ataque, procurando contar tanto con mejores unidades como con tropas más entrenadas, como con los últimos carros producidos por la industria del Reich. Aquí sí vemos una mejora tanto en aviones como en carros en forma significativa, así como también con una acumulación de material artillero brutal, Después lo vamos brutal. a ver o más adelante cuando entremos a la batalla, pero solo precisar, Oscar, que a veces pasamos por alto, pensamos en el gran despliegue de blindados que hubo en los grandes asentamientos de blindados, pero a veces pasamos por alto que en el frente aéreo también fue una cosa impresionante, ¿no? Sí, a ver, tenemos que hablar sobre esto. Durante Stalingrado, la Fuerza Aérea Alemana estaba absolutamente sobreextendida en diversos frentes, durante la época de Stalingrado, inclusive en el invierno. La Fuerza Aérea del Reich, la Luftwaffe, en el frente oriental llegó a contar con menos de 700 aparatos.
para el mes de enero. Esa Fuerza Aérea que contaba con menos de 600 aparatos en todo el frente oriental ha sido reconstituida en tiempo récord. No significa que la Luftwaffe no tuviese pilotos, ni esto significa que no se siguiesen entrenando pilotos nuevos. Significa que entre permiso, entre no tener un caza, entre haber perdido un aeródromo en un momento determinado, solamente habían 600 aviones activos para cerca de 4.000 kilómetros de frente. Muy poco. Esa Fuerza Aérea va a ser reconstituida, reorganizada, se van a entregar más casas y van a salir todos los pilotos disponibles que hay en las escuelas. Se va a llegar al número récord de unidades de la Luftwaffe en activo durante la batalla de Kursk. En el frente oriental van a haber 5.000 aviones de todo tipo. Ese va a ser el récord de la Luftwaffe, el número de aviones puestos a disposición de un solo sector del frente. Esto es todo el frente oriental, 5.000 aviones. ¿Ya? La Luftwaffe en este momento va a tener cerca de 9.000 aviones en activo, más unos 4.000 pilotos siendo entrenados. Es el momento de mayor número en la Luftwaffe, mayores números humanos, no materiales. A futuro, durante la batalla de Normandía, la Luftwaffe llega a sus mayores números materiales, pero no humanos. En este momento tiene sus mayores números humanos, pilotos, puestos en el frente. Ha sido un esfuerzo enorme porque la Luftwaffe no solamente ha tenido que reconstituir el frente oriental, que también darle más potencia al frente mediterráneo, mientras mejora y perfecciona el frente doméstico, a la defensa de casas, tanto nocturna como diurna, que la Luftwaffe ha hecho un esfuerzo organizativo impresionante para reconstituirse. Eso sí, en lo que es el aire, los Stuka han sido reemplazados por un tipo de Focke-Wulf 190, bastante fuerte y duro y activo a baja cota, que también puede actuar como caza polivalente, como caza bombardero. Se ocupa bastante en esta época. El Stuka ya va saliendo del servicio y los Henschel 123 también. Se está ocupando este tipo de aviones y también se está empezando a ocupar aviones viejos, ya con personal más o menos nuevo, para hacer incursiones nocturnas copiando lo que han hecho los soviéticos durante Stalingrado. Los soviéticos ocupaban aviones biplano o triplano, inclusive a veces, para hacer incursiones nocturnas de básicamente molestia. ¿Ya? No, no con objetivo de hacer daño, sino que de molestar con bombardeos constantes a los alemanes. Los alemanes van a empezar a copiar eso y van a establecer en el este unidades de ese tipo, con básicamente reclutas, usando aviones más antiguos. Debo decir algo, mientras, para ser súper justo, mientras no llegan las unidades nuevas, los tanques nuevos, porque primero va llegando la tropa. A estas tropas se le equipa con material capturado. Se manda primero a la mano de obra, a la tropa, a los tanquistas nuevos, a los pilotos nuevos, los artilleros nuevos, y mientras no llegan las nuevas unidades alemanas, esas unidades son entrenadas y equipadas con material soviético capturado, para que te dé una idea de la cantidad de material soviético que hay disponible. Es muy grande, muy, muy grande. Y también es bastante útil y apreciada porque las unidades, si no hay material alemán, se mandan el material soviético directamente al frente. Y vamos a decir esto, eh, las fuerzas totales que terminan siendo formadas para Kursk incluyen 50 divisiones en total, con 34 divisiones Panzer y motorizadas junto a brigadas y batallones independientes. Son un total de 780.000 personas. Si tú comparas 50 divisiones en lo que era 1941, 50 divisiones deberían ser aproximadamente, según los rangos de 1941, casi 1.000.000 de hombres. Hoy, en 1943, son menos de 800.000, 50 divisiones. O sea, las divisiones del ejército alemán entre 1941 y 1943, después de ser cuidadosamente reconstituidas, siguen teniendo un 20% menos de personal. Ojo, pese a ser cuidadosamente reconstituidas, tienen un 20% menos del personal. Eso sí, han ganado muchísimo más en poder de fuego.
porque los nuevos tanques, nuevos cañones, los nuevos aviones, aunque está siendo equipado la Wehrmacht, inclusive en los modelos de Panzer III y Panzer IV, que ya están luchando desde el inicio de la guerra, son unidades con muchísimo más poder de fuego, con muchísimo más alcance, con muchísimo más poder explosivo y con mejor blindaje. Las divisiones Panzer SS son equipados con Tiger y con algunos tanques Panther de prueba. La mayoría de los tanques Panther de prueba van para la Gross de Uchela. Las divisiones 6, 7 y 19 del grupo Panzerkampf, que son apoyadas por infantería motorizada, son dotadas con nuevos sistemas de lanzacohetes múltiples y con nuevos equipos de artillería. La sexta y la séptima de Panzer son básicamente reconfiguradas debido a las pérdidas de invierno. Estas divisiones, las 6, las 7 y la 19, constituyen el cuerpo de Raus durante la batalla de Citadel, que son la punta de lanza del grupo de ejércitos Kemp, que va a intentar cubrir el flanco del grupo Panzer SS. En general, las divisiones principales, como la 6, la 7, la 3, la 1, 2 y 3 Panzer SS y la Grossdeutschland, cuentan con compañías Tiger equipadas en sus divisiones. En la logística alemana, y no se dice muchas veces, siempre hablamos de los soviéticos movilizados para preparar trincheras, pero para la logística alemana hay cerca de 300.000 ciudadanos soviéticos que están trabajando activamente en la retaguardia del grupo de ejércitos sur y centro. 300.000 ciudadanos soviéticos trabajando en la retaguardia de estos dos grupos de ejército para proveerlos de todo lo que sea necesario, tanto en alimentación como que las líneas férreas funcionen. Muchos de ellos son hiwis, aproximadamente 150.000 hiwis, pero los demás son ciudadanos civiles contratados por el ejército alemán. Contratados, tienen un sueldo y generalmente tienen un buen pago, no están en condiciones de esclavos. En lo que es el frente, no estoy diciendo que la retaguardia no ocurriese de forma diferente. Más hacia la retaguardia sí, pero cuando hablamos del frente, en general vamos a hablar de un kiwis, que es un soldado adjunto soviético al ejército alemán, o de un ciudadano pago por el ejército alemán, que sí cuenta con una condición social y también laboral más cuidada que el trabajador esclavo normal. También debemos hablar que en el frente alemán tiene entre 12 a 35 kilómetros de profundidad. En general, las unidades de tanque se van a ubicar entre 35 a 150 kilómetros de profundidad mientras son entrenadas y desplegadas. En el momento de la batalla solamente se van a acercar al frente. En general, antes estaban muy atrás del frente. Frente ocupado por básicamente divisiones de infantería que están en labores de guarnición y que rápidamente son reordenadas en otras posiciones. Eso genera dificultades para el ataque del grupo de ejércitos del centro, que va a ser iniciado por las mismas divisiones de infantería que cuidan el frente. O sea que es un poco difícil para una división pasar de ocupar una posición a reunirse en grupos de batalla que le permitan desarrollar opciones ofensivas. Por eso también se van a ocupar carros muy pesados y grandes cantidades de artillería en el grupo de Model. Aunque Model, como les decía, está siempre con un ojo atrás, guardando unidades, guardando tanques para la ofensiva que él va a tener que repeler en cualquier minuto una vez iniciada Ciudadela. Yo creo que es lo más interesante de todo esto, ver cómo se hacen estos gigantescos esfuerzos, tanto industriales como logísticos, para, en el caso alemán, llevar miles de municiones, millones de municiones, de artillería, de fusiles, millones de litros de gasolina, miles de tanques, decenas de miles de vehículos blindados al frente oriental, miles de kilómetros más allá de donde habían sido producidos, ponerlos en el frente oriental y luego de todo eso desarrollar una ofensiva. Es una tarea logística titánica
de muy difícil planeación y que requiere una cantidad de tiempo inmensa. Mientras más tiempo pasa, las unidades alemanas se van volviendo más fuertes. Como dijimos, al finalizar el invierno, la mayoría estaban con el 50 o 60% de su dotación máxima para esta época. Y al iniciar Ciudadela, la mayoría están entre el 80 y el 90% de lo que sería su dotación ideal para esta época de la guerra. Eso sí, la dotación de ahora es 20% menor que el inicio de Barbarroja. Pero Oscar, claro, parece lógica entonces la decisión de las constantes prórrogas que se le va dando a la ofensiva. De mayo se pasó a junio, de junio a julio, ir poniendo a punta las puntas de lanza, pero al mismo tiempo los soviéticos también se van poniendo más fuertes, ¿no? Sí, yo siempre considero que es un problema del Estado Mayor alemán no hacerle bien a Hitler las condiciones del ejército soviético. Y hay un alto nivel de autoengaño, tanto en Hitler como en su Estado Mayor, que piensan que los soviéticos ya no dan para más. Y uno lo ve en sus cartas, en sus conversaciones, ellos piensan que los soviéticos no dan para más, que no dan para más, que están a punto de reventar, que ya sus fuerzas no tienen que dar para más, que ya no deben tener reservas, que ya han perdido una cantidad de hombres inmensos que no se van a poder recuperar. Y eso no ocurre, porque hay una subestimación constante tanto hacia el comunismo como hacia el Estado soviético y sus líderes militares. Obviamente no todos los generales alemanes viven en este autoengaño. Gente como Model, como Manstein, como Guderian. Hay cientos de generales muy competentes que no se autoengañan, que saben que el ejército rojo, a medida que ellos están planificando un ataque y fortaleciendo ese ataque, el ejército rojo está fortaleciendo esa defensa. Eso sí, cada vez que el ejército alemán ha tenido movilidad hasta el día de este momento, ese día, no había sido derrotado. Si el ejército alemán lo pillaba sin condiciones de movilidad en una posición fija, había sido rodeado y había sido destruido, como le había pasado en Stalingrado. Cuando estaba con escasa movilidad y con flancos cubiertos por sus aliados, había tenido que retirarse con inmensas pérdidas, como había sido el caso de Pequeño Saturno. O cuando había perdido la movilidad gracias al invierno y al barro, se había tenido que retirar durante la operación Tifón, al final de la operación Tifón. Pero era cuando no tenía movilidad. Los alemanes pensaban que su capacidad de maniobra, bastante más pulida, dirigida por dos de los mejores mariscales alemanes de la guerra, como son Model y Manstein, iba a darle al ejército alemán, por más superioridad numérica que tuviese el ejército rojo, que le había contado desde siempre con una amplia superioridad numérica. Esta mayor capacidad de maniobra iba a hacer que nuevamente Alemania pudiese, en una ofensiva muy limitada, en un sector muy pequeño del frente, pero donde se iba a concentrar una inmensa capacidad de fuego, que Alemania pudiese obtener la victoria. Bueno, cuando tú te concentras para la ofensiva, generalmente puedes obtener una superioridad numérica y de fuego mayor que el enemigo, pero en esta ocasión el ejército rojo lee a través de sus generales muy bien el golpe y lo prepara. Por lo demás, Kurz estaba de cajón, decía atácame. Era el saliente en el frente alemán. Pero además, Oscar, de que, digamos, este saliente llevaba a pensar que era un golpe lógico y por tanto había que preparar defensas. También es cierto que la inteligencia soviética y el espionaje cumplieron un rol fundamental, ¿no? Sí, mira, durante la época de los 60 y 70 en libros como este de Karel, Tierra Calcinada, se habla mucho de Wegner, de espías soviéticos, de la Orquesta Roja, metidos hasta el Estado Mayor alemán. Y hay toda una mitología de que hay alguien traicionando dentro del círculo interno de Hitler, dándole informaciones directas a Stalin, comunicada a través de Suiza por la Gran Orquesta Roja. Hoy en día sabemos que buena parte de la información obtenida por la Orquesta Roja, y pese a que sabemos que algún chivo
de alguien obtenían información del Estado Mayor alemán, pero buena parte de la información hoy sabemos que viene de Ultra. La Unión Soviética contaba con un espía dentro de Ultra, en Bletchley Park. Y ese espía, eh, hacia 1943, cuando empezaron a mejorar los mecanismos de la bomba, que descifraba mensajes de Ultra, empezó a mandar cada vez más mensajes acerca de detalles increíbles que esta máquina le iba proporcionando a la inteligencia británica, que se comunicaba muchas veces no por decisión británica. Pero para los británicos informaban cierta cantidad de cosas que para ellos era necesario que supieran los soviéticos, pero los británicos tampoco querían que supieran que ellos tenían ese nivel de decodificación de las comunicaciones alemanas, que era básicamente todo lo hecho por radio. Entonces, literalmente ellos intentaban no traspasar toda la información como para que los soviéticos lo supieran, y al final los soviéticos lo sabían y se enteraban de prácticamente todo lo que se salía de ahí, aparte de otro mecanismo de información que el ejército soviético era muy hábil, bastante más hábil que el alemán. Obtener información no es solamente la tarea de un organismo de inteligencia, es procesar esa información y dársela en forma útil y confiable a los generales en un momento determinado. No puedes tener miles de datos de inteligencia, pero tiene que haber alguien listo para clasificarlo y darle la prioridad a cada mensaje y valorarlo dentro del campo de batalla. Y en eso los soviéticos solamente eran realistas con respecto a la información que ellos obtenían, estaban en todos lados y la habían podido integrar de forma adecuada para entregar información coherente que fuese útil a sus generales, cosa que en el ejército alemán se adolecía bastante. Se obtenían un montón de datos, se capturaban muchos soviéticos, pero no se lograba procesar la información de forma adecuada, constituir una información útil que al general alemán le fuese de mucha ayuda. Los organismos de la Abwehr adolecían ese problema, adolecían del problema de no poder compilar la información. Y eso es por una mala administración de canales. Sí, uno de los puntos flacos de Alemania a lo largo de la guerra va a ser su inteligencia, ¿no? Sí, y no es la recopilación de información, no es la recopilación de información su problema. Muchas veces hablamos dentro de la historia de la guerra de la falta de espías o que a los espías alemanes se los daban vuelta, ¿cierto? Sí, eso es un problema. No es solamente eso, es la falta de visión y entrenamiento de la gente que compilaba la información de inteligencia. Porque muchas veces, lo hemos dicho a lo largo de nuestros directos, la información la tenían. Alguien la tenía. Alguien tenía la información correcta, pero no se le dio la importancia necesaria. Problema de la formación de aquellos que tienen que decidir acerca de la información que se toma para poder entregarla, compilarla y transformarla en información útil. Así que esas son las condiciones que estaban los alemanes. Los soviéticos, por su parte. Los soviéticos en todas sus ofensivas perdían gran cantidad de